Primero hablará Darío Morales de Acera sobre el panorama general de la energía solar en Chile. Luego, Cristian González del Comité Solar sobre la gestionabilidad de un sistema que tenga una gran penetración de energías renovables variables, como lo tendrá Chile muy pronto. Y finalmente, Pablo Caballero de Cerro Dominador nos hablará del proyecto Cerro Dominador, que es un proyecto pionero en Chile y en Latinoamérica en muchos aspectos. Así que, bueno, pues yo creo que ya es hora de empezar. Así que empezamos con la primera presentación, que es de Darío Morales. Perfecto, muchas gracias por la introducción. Quisiera también agradecer a los organizadores por la posibilidad de compartir con ustedes algo que para nosotros como asociación es tremendamente relevante, que es el estado de las energías renovables no convencionales y en particular el rol que va a jugar y que esperamos que juegue la energía solar para enfrentar algo que es inminente, que es esta crisis climática que estamos todos viviendo. Lo primero que les quería contar es quién es Acera. Acera es la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento. Es una asociación que fue fundada el año 2003 en Chile, y representamos básicamente a todas las tecnologías de energías renovables, incluyendo también las tecnologías de almacenamiento, que la vemos como una tecnología que va a permitir en el futuro, y probablemente Cristian nos comente sobre eso, una tecnología habilitante para la introducción de más y más energías renovables a la matriz eléctrica chilena. Tenemos más de 120 socios, empresas que trabajan en el mercado nacional, empresas chilenas y empresas internacionales, y que están en toda la cadena de valor de la energía renovable, desde la generación, la comercialización de energía, la venta de equipamiento, y también consultoría legal y de ingeniería. Bueno, vamos rápidamente al tema que nos convoca: cómo la energía solar, vemos nosotros, puede contribuir a ser una herramienta efectiva para luchar contra esta crisis climática. Lo primero es poner el contexto. El contexto en Chile es el siguiente. El gráfico que ustedes ven ahí, que parece un poco enredado, muestra el inventario de Chile y la evolución del inventario de Chile de gases de efecto invernadero desde el año 1990 hasta la fecha, hasta el año 2016. Se ha actualizado este inventario hace pocos meses y ya estará disponible el inventario hasta el año 2017. Pero para efectos de lo que queremos mostrar, lo que pido que se fijen ahí son en las barras rojas, que representan las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía, que incluye el sector de generación de energía eléctrica y el sector transporte. Lo que podemos ver entonces es que las barras rojas representan casi el 70 o 75% de las emisiones, mientras que las barras verdes representan el sector forestal y otros sectores que absorben CO2. Del lado de las emisiones, vemos que la línea negra entonces representa las emisiones netas del país. De esta perspectiva, de todo lo que Chile emite, un 70%, como ya lo dije, 75%, corresponde al sector energía, de los cuales aproximadamente un 45-50% es generación de energía eléctrica. Desde esa perspectiva es muy importante señalar entonces que si en Chile queremos tener y avanzar hacia la descarbonización y la reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el sector energía cumple un rol fundamental. Este otro gráfico, que también parece complicado, pero no lo es tanto tampoco, representa el balance energético de Chile al año 2016. Hacia la izquierda de su pantalla ustedes podrán ver la participación de las energías primarias: petróleo, biomasa, carbón, gas natural, y vemos todavía que la energía solar tiene un porcentaje pequeñito de la matriz primaria. Y hacia la derecha de la pantalla, luego de todas las etapas de transformación, verán la forma en que Chile utiliza esa energía en términos de energía residencial, comercial o industrial.
a grandes rasgos, ¿qué significa este gráfico? Que desde la perspectiva de la energía primaria, tenemos un porcentaje importante, entre el 20 y el 25%, que representa los aportes que hace la bioenergía, fundamentalmente la quema de leña para calefacción en el sur de Chile, un 30% de petróleo crudo, y un porcentaje importante en carbón y gas natural. Desde la perspectiva de los usos de la energía, nos damos cuenta que la energía eléctrica representa aproximadamente un 22%. Es decir, en la medida que Chile avance en una electrificación de su matriz energética, en limpiar su matriz eléctrica, perdón, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar aportando solamente un 22%, atacando solamente un 22% de todas nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Desde esa perspectiva, nosotros vemos desde la asociación que, si bien avanzar en limpiar la matriz eléctrica, es decir, avanzar hasta un 100% de energía renovable, es un paso absolutamente necesario, también es importante avanzar en electrificar hoy día consumos de energías que están usando o están quemando algún tipo de combustible. Y en esa perspectiva creemos que la energía solar tiene un rol muy importante, porque no solo la energía solar nos permite producir energía eléctrica a bajo costo, sino que también tiene un potencial de compatibilidad con otros procesos industriales que utilizan calor. La minería es un sector industrial muy importante en Chile, y que utiliza procesos térmicos bastante relevantes, y la energía solar entonces podría directamente ser utilizada para reducir el uso de combustibles fósiles. Lo mismo sucede con la industria del papel, o lo mismo sucede con la industria agrícola. Y desde esa perspectiva creemos que la energía solar tiene una amplia gama de oportunidades más allá de la producción de energía eléctrica. ¿Cuál podría ser el rol entonces de la energía solar, y por qué creemos nosotros que la energía solar podría ser una herramienta relevante para la reducción de gases de efecto invernadero? Hay muchos elementos, pero yo en esta oportunidad, por razones de tiempo y para dar paso a la discusión, elegí 4 que me parecen relevantes destacar, 4 características de la energía solar en Chile que me parecen relevantes destacar como elementos que permitirían que esta energía pudiese cumplir un rol muy importante en la reducción de gases de efecto invernadero. Y esos elementos son los que aparecen ahí en la pantalla. Lo primero es claro que Chile tiene una alta disponibilidad del recurso primario a todo lo largo de su territorio. Un segundo elemento es decir que es modular, es decir, los paneles fotovoltaicos que hoy día se pueden instalar en una gran planta de producción de energía eléctrica no son distintos a los que se pueden instalar en el techo de las viviendas. Y eso abre una tremenda oportunidades de economías de escala y también de la posibilidad de instalar estas tecnologías a lo largo de todo el territorio nacional. Un tercer elemento, como vamos a ver más adelante, es que pueden aportar de manera efectiva a la operación flexible del sistema y del mercado eléctrico. Eso es algo que durante mucho tiempo estuvo en discusión, pero hoy día vemos y hay pruebas, y yo les quiero contar las cosas que se están haciendo en términos de poder introducir elementos de flexibilidad importantes utilizando las capacidades que nos da la energía solar. Y finalmente, pero no por eso menos importante, es que hoy día la energía solar se ve como una energía que es capaz de producir a muy bajos precios. Vamos punto por punto de manera rápida. El primer punto entonces está asociado a la disponibilidad de energía primario. Esta ya para nadie es un misterio, que Chile es el lugar del mundo, o uno de los lugares del mundo con la mejor radiación solar disponible, sobre todo en la parte norte del país. El desierto de Atacama tiene unas condiciones muy importantes tanto para la observación astronómica, debido a sus cielos muy despejados, baja nubosidad y bajos niveles de humedad, y son esas mismas condiciones las que entonces hacen posible que, además para la observación astronómica, los cielos del norte de Chile sean bastante
adecuados para la instalación de generación solar de gran escala con muy, muy buenos rendimientos. Y esa energía solar está distribuida a lo largo de todo el país. Es cierto que normalmente cuando pensamos en energía solar en Chile lo pensamos sobre todo en la zona norte. Sin embargo, ahí podemos ver los niveles de radiación solar que están presentes en la zona centro-sur de Chile. Para dar un ejemplo, la zona que está marcada en esta lámina corresponde aproximadamente a la latitud del sur de Alemania. Y desde esa perspectiva nos damos cuenta que incluso en la zona sur de Chile tenemos niveles de radiación solar bastante importantes como para ser utilizados, a lo mejor no en producción de energía solar a gran escala, pero sí en generación residencial y en generación distribuida. Para dar un poco de contexto de lo que significa la energía solar y lo que está significando hoy día la energía solar en Chile, les quería contar que hoy día el 50% de la potencia instalada en Chile todavía corresponde a centrales térmicas. Hay un 25% de generación hidráulica convencional, de embalse de gran potencia, y hay entonces un 20%, 22% de lo que nosotros en Chile llamamos las energías renovables no convencionales, que incluye la energía solar, la energía eólica, la biomasa, la geotermia, y la energía hidráulica de pequeña escala, sobre un total de potencia instalada de alrededor de 25.000 megawatts. Hemos visto entonces en estos últimos años una evolución importante de la capacidad instalada de energías renovables no convencionales, que están descritas en este gráfico. En el año 2007 Chile tenía aproximadamente 270 megawatts de potencia instalada renovable no convencional. Hoy día ya estamos a marzo de este año, estamos con 5.400 megawatts de potencia instalada. Y pueden ver que entonces a partir del año 2014 en adelante, las energías renovables que más han aportado y más han incorporado en la matriz eléctrica chilena ha sido la energía eólica, pero fundamentalmente la energía solar, dado por unas muy buenas condiciones de radiación solar y también otras características que hacen de Chile un país atractivo para la inversión en este sector. En ese mapa lo que vemos son los proyectos de energía solar distribuidos de la zona centro al norte de Chile, que están en operación, en construcción y en aprobación ambiental. Y vemos que la cantidad de proyectos es importante, es interesante, y están distribuidos a lo largo de todo el territorio. Y eso yo creo que es una característica muy, muy importante de la energía solar: la versatilidad, la modularidad, la capacidad de ser instalada en grandes grupos para formar grandes centrales de generación, pero también la posibilidad de que se instalen centrales a nivel de generación distribuida, que para Chile todavía es algo que tenemos que seguir desarrollando, y tenemos un gran potencial de generación distribuida a partir de la utilización de energía solar. Desde la perspectiva de la distribución geográfica, y este gráfico lo pongo para que podamos ver de alguna forma dónde se está concentrando la mayor cantidad de potencia instalada en energía solar, nos damos cuenta que las regiones del norte, para aquellos que no conocen Chile, eso está ordenado desde norte a sur. Arica y Parinacota es la región que se encuentra más al norte, y Magallanes y la Antártica chilena es la región que se encuentra más al sur. De todas formas, vemos que en las regiones del sur, del Biobío y de la Araucanía, ya estamos viendo algunos proyectos de energía solar, haciendo cuenta de que tenemos, si bien un recurso no tan bueno como en el desierto, sin embargo un recurso que todavía permite una buena cantidad de producción de energía a nivel residencial y a nivel distribuido. Y por lo tanto, lo que nosotros estimamos es que la energía solar se va a ir democratizando y distribuyendo con mayor fuerza a lo largo de todo el territorio nacional. Hablando específicamente de lo que en Chile llamamos el segmento PMGD, es decir, pequeño y medio de generación distribuida, también vemos que la energía solar tiene un rol relevante
hoy día hay alrededor de 800 megawatts de potencia instalada, recordemos sobre una base de 25.000 megawatts. Tenemos alrededor de 800 megawatts de generación distribuida, que para efectos de Chile son aquellas centrales de generación que se pueden conectar a los sistemas de distribución y que tienen una potencia máxima individual de 9 megawatts. Es decir, tenemos también en el sector de generación distribuida, así como en el sector de grandes plantas de energía solar, un rol muy relevante de este tipo de energía, fundamentalmente fotovoltaica. Y otro elemento que también les quería comentar es la distribución geográfica de las instalaciones de generación residencial, que son aquellas instalaciones que tienen una potencia inferior a 300 kilowatts. Se llama de generación residencial o net billing, pero en realidad permite también a instalaciones comerciales o industriales de pequeña escala instalar un sistema de generación de hasta 300 kilowatts y obtener algunos beneficios de compra y recompra de excedentes de energía inyectada a la red. Esta es una meta que tiene el actual gobierno de multiplicar por 4 estas cifras en términos de generación residencial, y precisamente debido a la modularidad de la energía solar y de la energía fotovoltaica en particular, todas estas instalaciones que están descritas en este gráfico corresponden a las instalaciones de paneles fotovoltaicos. Otro elemento, aparte de lo que habíamos conversado inicialmente, que está asociado con la alta disponibilidad de recursos primarios, con la modularidad de la energía solar, está el hecho de que las centrales renovables, y particularmente las centrales de energía solar fotovoltaica, tienen la capacidad para aportar a la flexibilidad del sistema eléctrico. Esta lámina que ustedes ven ahí es el resultado de un ensayo que se realiza hace ya un año en Chile por una planta de la empresa First Solar, que realiza junto al Coordinador Eléctrico Nacional pruebas para medir el desempeño de una planta fotovoltaica en términos de ser capaces de seguir una consigna de control de frecuencia tanto al alza como a la baja. Para aquellos que no están tan familiarizados con estos temas, una de las grandes críticas que se hacía hace mucho tiempo a las energías renovables no convencionales y en particular a la energía solar era que no eran capaces de ser despachadas o de su energía de ser inyectada de forma de controlar algunos parámetros de operación del sistema eléctrico. Lo que nos dice esta prueba es que efectivamente eso no es así, sino que por el contrario, las plantas de energía solar, al no tener ciclos termoeléctricos, fundamentalmente las plantas fotovoltaicas, ciclos termodinámicos con alta inercia, permiten un control y un seguimiento de las consignas de potencia muy rápido, bastante más rápido de lo que podría ser una central termoeléctrica convencional. Y eso en contexto donde los sistemas eléctricos van requiriendo mayor flexibilidad, y probablemente Cristian nos hable de eso más adelante, es un activo y una característica muy importante para todas las plantas que están inyectando energía eléctrica al sistema eléctrico, y da de alguna forma a los clientes y a los usuarios la seguridad de que la energía renovable, y en particular la energía solar, van a tener un desempeño que permita asegurar no solo bajos precios, sino que fundamentalmente también un suministro seguro y confiable. Y también, bueno, Pablo a lo mejor nos podrá contar si este titular que apareció en un diario de circulación nacional se podrá cumplir o no, pero de todas formas el proyecto de Cerro Dominador es un proyecto ícono, no solo para Chile, sino yo creo que para Latinoamérica. Como les comentaba hace un rato al comienzo de esta presentación, Chile tiene la ambición de llegar a ser un país 100% de energía renovable, y desde esa perspectiva tenemos que utilizar todos nuestros recursos disponibles. Cuando hablamos de energía renovable, o cuando en el mundo se habla de energía renovable, uno tiende a pensar o a encasillar en energía eólica y energía fotovoltaica. Sin embargo, tenemos que ser capaces de mirar todos los tipos de tecnologías
y los aportes que las distintas tecnologías de energía renovable hacen. Y la concentración solar de potencia hace un aporte extremadamente relevante porque nos permite, junto a los sistemas de almacenamiento por sales, tener abundante energía solar barata, prácticamente las 24 horas del día. Y eso es una característica muy, muy necesaria para asegurar un suministro de energía eléctrica 100% renovable en el largo plazo. Y lo último, ya para dar paso a la siguiente presentación. Eso te voy a decir, Darío, disculpa que sí, estamos un poco cortos de tiempo ya, pero perdón. Perfecto, sí, esta es la última lámina. Solo conversar sobre los precios que la energía solar ha venido mostrando en los últimos tiempos. Este es un gráfico que muestra simplemente los resultados de la última licitación de cliente regulado, donde vemos que es la energía solar aquella que logró los precios más bajos, incluso bajo el promedio de la licitación, que estuvo alrededor de los $30 por megawatt hora. Finalmente, en resumen, alta disponibilidad del recurso primario, la energía solar es modular y está distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, aporta a la operación flexible del sistema eléctrico y también aporta con energía muy barata. Son algunas de las razones por las cuales nosotros creemos que es una excelente y gran herramienta para luchar contra la crisis climática que estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Pues ya tenemos un par de preguntas. Bueno, de hecho, una pregunta en la caja de preguntas y respuestas. Le digo a la audiencia que por favor se anime a mandar más preguntas si quieren, y sin mayor preámbulo le doy paso a Cristian González. Sí, exacto, ahora. Ahí, ¿no? Cristian, estás en ahora sí. Sí, aló, buenos días. Te oigo perfectamente. Buenas tardes allá. ¿Ellos ponen la presentación, no? ¿Y yo? Pues también quería recordarle a la audiencia que les vamos a mandar la grabación y las presentaciones, así que bueno, tomen esta oportunidad para hacerle preguntas a nuestro panel de expertos. Y ahora te toca a ti, Cristian. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. De antemano, muchas gracias por la invitación de ATA a este interesante webinar. Gracias, Darío, por tu presentación. Bueno, en mi turno me voy a referir al rol, al papel que la energía solar juega y debe jugar en el sistema eléctrico nacional, especialmente en el mediano y largo plazo. Bueno, a modo introductorio, nuestro sistema eléctrico nacional, que cuenta con aproximadamente el 99% de toda la capacidad instalada en el territorio chileno, tiene actualmente una gran diversificación de tecnologías, lo cual es saludable y necesario para poder establecer una seguridad en el suministro eléctrico y un despacho económico, en definitiva, que son las prioridades fundamentales de nuestro AISO, nuestro Coordinador Eléctrico Nacional. Lógicamente que para que esta estabilidad pueda en el fondo ser real, se necesita tener un libre acceso a los sistemas de transmisión y distribución disponibles en el territorio. Ahora, para poder adecuadamente planificar las necesidades futuras de inversión en infraestructura de generación y transmisión, es necesario tener en consideración las particularidades, los atributos, las prestaciones de cada una de las tecnologías de generación, ya que cada una de ellas entrega atributos y prestaciones diferentes que son complementarias entre sí, de las cuales vamos a referirnos más adelante, que voy a referir particularmente a 12 de esas prestaciones. Bueno, como se ve en la lámina, a continuación, actualmente tenemos una potencia neta instalada de algo más de 23 gigawatts, con una gran diversificación, como había señalado delante, donde el 10% de la matriz en términos de potencia instalada corresponde a centrales fotovoltaicas que empezaron
a nivel de utility scale su operación dentro del primer trimestre del año 2014. Y alrededor del 21% de la capacidad instalada total es de fuentes de energía renovables no convencionales. En el gráfico, la gráfica que se ve la parte de abajo de la lámina se refiere a la capacidad en construcción, donde un 16% corresponde a proyectos fotovoltaicos y un 3% de esos 3.182 megawatts es el proyecto de concentración solar de potencia, Cerro Dominador, al cual se va a referir a la continuación, y es un proyecto de 110 megawatts y va a ser el primer proyecto CCP en América Latina con una gran particularidad, que es el único proyecto en el mundo que cuenta con 17,5 horas de almacenamiento. Pero se puede ver acá una gran diversificación, y con esta diversificación tecnológica es posible el tener un despacho económico y una estabilidad en el suministro eléctrico, el cual naturalmente queremos mantener. En esta gráfica se puede visualizar desde el año 2007-2008 hasta fines del año pasado el comportamiento de la implementación de proyectos de energías renovables variables, particularmente solar fotovoltaica eólico, que ha ido increciendo fuertemente, particularmente a partir del año 2013, y bueno, se ve que naturalmente esto va a continuar, y esto obviamente que es una excelente noticia. De hecho, hay una proyección del coordinador que establece que el año 2019, a final de año, la generación fotovoltaica va a estar en tercer lugar dentro de todos los medios de generación que vayan a participar en la inyección del Sistema Eléctrico Nacional, lo cual naturalmente es un hito, porque nunca antes una RNC había estado en la tercera posición. Pero hay que tener en consideración que las energías renovables variables, particularmente solar eólico, no generan en sincronía con el sistema eléctrico, es decir, se requiere generación síncrona que complemente esta energía renovable variable. Y de hecho, el 81% de las RNC que están en operación son energías no renovables variables. Y respecto a esos 3.182 megawatts que están en construcción, ¿cómo se desagregan? Tenemos un 24% de generación fósil, que entre gas natural y diésel, que están en construcción, tienen un perfil de generación que puede ser estable, dependiendo si es que es despachado o no, pero con un costo variable que no es bajo, ¿no? No es conducente a un despacho económico. Y respecto a las fuentes renovables que están en construcción, bueno, naturalmente las energías renovables variables a las que me refería precedentemente, que si bien es cierto que tienen un costo variable bajo, obviamente que su perfil de generación está indexado al recurso solar y al potencial cinético del viento. En lo que se refiere a las hidroeléctricas de pasada, que particularmente son grandes hidroeléctricas de pasada, con el 34% de los proyectos en construcción, si bien es cierto que también tienen un costo variable bajo, están indexadas a niveles hidrológicos existentes, los cuales tienen tendencia a hidrologías más secas. Y el caso de los combustibles fósiles, naturalmente que estamos sujetos a la frecuente volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Pero en el caso de la CCP, de la concentración solar de potencia, tiene un perfil de generación estable, con un bajo costo variable, pero ese perfil de generación estable no está indexado a algo exógeno, está indexado a algo endógeno, porque el perfil de generación de la CCP depende del diseño del almacenamiento. Es decir, de todas estas fuentes de generación, la CCP es la única que puede tener un costo variable bajo, es renovable, y el perfil de generación no está indexado a aspectos exógenos, solamente al diseño ingenieril del almacenamiento térmico. Entonces, dada la creciente participación de energías renovables variables, que no generan en sincronía con el sistema eléctrico, es fundamental incorporar tecnologías flexibles que proporcionen la estabilidad operacional en el sistema eléctrico con un despacho económico adecuado. De esta forma, para poder incorporar adecuadamente los nuevos medios de generación que van a expandir y desarrollar el sistema eléctrico en medio y largo plazo, es importante considerar esos atributos a los que me refería en un comienzo, que son básicamente los que están en esta tabla. Flexibilidad en el despacho durante el día, durante las horas peak, durante la noche, con un costo variable bajo, que tenga la posibilidad de almacenamiento energético para hacer frente a las incertidumbres y variabilidad en el perfil de demanda, que tenga un competitivo tiempo de arranque, a plena capacidad, un adecuado rampaje, al menos igual o inferior que las centrales convencionales, que tenga continuidad de suministro, que aporta a la reducción de gases de efecto invernadero, particularmente con la crisis ambiental que estamos viviendo, que contribuya a la inercia, al control de frecuencia, al control de tensión, y que aporte con reserva en giro, ¿de acuerdo?
Todos esos son atributos muy deseables de las tecnologías de generación que vayan a expandir el sistema eléctrico en el medio y largo plazo. ¿Y qué tecnología puede aportar todos esos atributos? La concentración solar de potencia es una excelente alternativa para ello. ¿Y por qué? Permite entregar flexibilidad en el despacho, que es esta habilidad para enfrentar las incertezas y variabilidades del perfil de demanda. Es versátil, porque su perfil de generación, como comentaba precedentemente, es endógeno, debido a que las plantas CCP se diseñan de acuerdo al perfil de carga que deben suministrar. Dado que tienen almacenamiento, desacopla la variabilidad del recurso solar con respecto al perfil de generación. Por eso es que en definitiva es endógeno el perfil de generación, porque en definitiva se determina con un diseño ingenieril qué perfil de generación se quiere tener y ese perfil de generación se va a mantener. Y ante variabilidades, por ejemplo, en la nubosidad, está el almacenamiento para hacerse cargo de eso. Proporciona estabilidad al sistema eléctrico, con control de frecuencia, voltaje, inercia, reserva en giro, tiene bajo costo variable, bajo 5 dólares el megawatt-hora, tiene tiempos de arranque o tiempos de rampaje a plena capacidad iguales o superiores que una central de ciclo combinado, y más aún que una central a carbón. De hecho, es el reemplazo natural para reemplazar las centrales a carbón, porque posee todos los atributos que actualmente pueden entregar una central a carbón. Y por último, Chile cuenta con el mejor recurso solar que utiliza la concentración solar de potencia, particularmente me refiero a la irradiancia normal directa, la DNI. Esta es una muestra de las distintas configuraciones que puede tener una planta CCP. ¿De acuerdo? Acá tengo en una columna Cerro Dominador, proyecto que está en construcción y que va a entrar en operación el próximo año, y en la columna al lado el proyecto NOR 3 de Marruecos, que son plantas de CCP de torre. ¿Ya? Se puede ver que las dos plantas tienen una configuración muy distinta, ¿de acuerdo? Y que esa configuración de las plantas está determinada básicamente por el múltiplo solar y por la cantidad de horas de almacenamiento, el Thermal Energy Storage. Bueno, el múltiplo solar básicamente dice cuántas veces más es la potencia térmica que el receptor puede capturar respecto a la potencia térmica de la turbina. Y de esta manera se puede ver que la CCP es una tecnología specialty debido a que puede adaptarse con diferentes configuraciones para satisfacer distintos perfiles de carga. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el proyecto CATU, que entró en operación en enero de este año en Sudáfrica, que es de 100 megawatts y tiene 4,5 horas de almacenamiento. Es una central picker, ¿de acuerdo? A diferencia de Cerro Dominador, que es una central que puede proporcionar suministro 24/7, ¿de acuerdo? NOR 3 es una central CCP que puede entregar suministro picker y algunas horas de noche. Todas de estas centrales fueron diseñadas para satisfacer distintos perfiles de carga, y esa versatilidad es una característica muy grande de la CCP. Y por lo tanto, como cada planta CCP tiene una configuración distinta, cada una tiene un perfil de generación distinto, cada una tiene un CAPEX distinta y cada una tiene un OPEX distinta. Y por lo tanto, cada una tiene un costo nivelado distinto. Por lo tanto, el costo nivelado de la CCP no es un número, es una función que depende del múltiplo solar y de las horas de almacenamiento. Finalmente, y para redondear la idea, después de lo comentado anteriormente, es importante que para expandir el sistema eléctrico a medio y largo plazo, no solamente hay que pensar en incorporar más megawatts de capacidad instalada, debido a que cada tecnología puede aportar diferentes cualidades al sistema eléctrico para esta estabilidad económica y sustentable. Dado el creciente desarrollo de la energía renovable variable, bienvenidas sean, se necesita la complementación de generación síncrona, renovable también, para complementar el sistema eléctrico con generación más robusta que pueda, en definitiva, aportar, por ejemplo, inercia, entre muchos otros aspectos, reserva en giro, de máquinas rotativas. Respecto a el hecho de que Chile tiene un gran potencial solar, y el cual tenemos que naturalmente aprovechar, Darío se refirió muy bien respecto a este punto, así que no voy a ahondar más en el tema para no consumir tiempo dada la premura del tiempo disponible. Enfatizar que la tecnología se puede proporcionar generación síncrona, flexible, que se puede adaptar a distintos perfiles de carga, renovable, con despacho económico y estabilidad de suministro, sin aspectos exógenos que intervengan en ese perfil de generación. Y por último, y dado la descarbonización que de hecho fue publicada en su primera fase por las autoridades de Chile ayer, la fase 1 del plan de descarbonización,
de las proyecciones de expansión del sistema eléctrico en el largo plazo, la tecnología que más reemplaza a las centrales a carbón es la CCP. ¿Por qué? Porque la CCP efectivamente posee todos los atributos de las centrales a carbón que serán cerradas progresivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por tu presentación, muy interesante. Empezaron a llegar las preguntas en la caja de preguntas y respuestas, así que, bueno, si pueden ir contestando alguna mientras Pablo da su última presentación. Y si no, bueno, responderemos tantas como se pueda al final de la presentación. Así que, bueno, Pablo, te cedo la palabra para que des tu presentación. Bueno, muchas gracias. Y después de todas las flores que me ha echado Cristian, no sé cuánto más vamos a ser capaces de aportar. Pero bueno, o sea, primero presentarnos, somos Cerro Dominador, como decían antes, el primer proyecto solar combinado CCP y PV en América Latina. Yo por mi parte soy el director de Asuntos Legales, de Gobierno y Comunitarios de Cerro Dominador, y es un placer estar con ustedes esta mañana, mañana de Chile, tarde por ahí en el resto de los países en donde están conectados con ustedes. Cerro Dominador es el principal proyecto, el único proyecto en este momento de América Latina de tecnología CCP de torre. Les vamos a hacer una breve introducción del proyecto. Decimos que es un proyecto combinado porque no es solamente de tecnología de concentración solar de potencia, sino que además también tiene una parte de tecnología fotovoltaica. Hay 110 megawatts de potencia instalada planificadas en la tecnología de concentración solar de potencia, o CCP, y hay 100 megawatts de potencia instalada ya en operación de tecnología fotovoltaica. Este es un proyecto que se ubica en una zona altamente favorable para este tipo de tecnología. Está localizada en el desierto de Atacama, aproximadamente a 65 kilómetros al suroeste de la ciudad de Calama. Para quienes conocen Chile, saben que esta es una zona de un alto, muy alto, es uno de los principales distritos mineros del mundo. Aquí están las principales minas de cobre del mundo y minas de otros metales, y eso hace que sea un distrito de muy alta demanda de carácter industrial. Entonces la localización es muy buena desde el punto de vista de la demanda, pero muy buena también para lograr una oferta muy alta y continuada, porque esta es una de las zonas con mejor radiación solar del mundo, como se refirieron antes tanto Darío como Cristian. Aquí tenemos radiaciones DNI, la radiación solar que alcanza los 3.300, 3.400, 3.500 kilowatt-hora por metro cuadrado, lo cual es, para dar una idea, en el desierto Sahara, en la zona de Marruecos, están en este momento en más o menos 2.200, ¿no? Entonces, para que se den una idea del potencial que tiene en cuanto al recurso de radiación solar, esta gran región de Atacama, que se ubica en el norte de Chile y abarca también partes de otros países limítrofes. Esto también tiene la ventaja de que se ubica cerca de centros de producción de otros insumos muy importantes para la operación de una central de concentración solar de potencia, como es la producción de sal. Después, más adelante, vamos a ver cómo funciona una planta de tecnología de concentración solar de potencia y cómo hace uso de la sal. Y aquí hay grandes producciones, es uno de los lugares de mayor producción de sal del planeta. Además tenemos cerca de puntos de suministro de agua, como es una zona muy desértica, esto es un punto importante, y no solo la planta está diseñada como para minimizar el uso del agua, sino que además tenemos puntos de suministro y existencia de tuberías de agua cercana. Tiene acceso por carretera, como pueden ver, está muy cerca de la Ruta 5, que es la ruta que en ese gráfico lo van a ver, que va desde María Elena hacia el sur,
María Elena es el pueblo o la comuna en donde está localizada esta planta, y la comuna con la cual más nos relacionamos. Después también vamos a hacer énfasis en los aspectos comunitarios que tiene este proyecto. Tiene una concesión de tierras por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, una concesión de uso oneroso por un periodo de 35 años. Como pueden ver, y haciendo, o por ahí subrayando, lo que ya ha sido manifestado tanto por Cristian como por Darío, el desierto de Atacama es una de las zonas de mayor radiación solar del mundo. Este es el combustible que utilizan las plantas de concentración solar de potencia y todas las plantas solares, y el hecho de tener una radiación muy alta, tener mucha limpieza de la atmósfera, tener buena visibilidad, hace que las condiciones sean ideales. Y está en un lugar de una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar, allí donde está ubicado Cerro Dominador, y eso hace que sea bastante cercano a lo óptimo en cuanto a las condiciones, por ejemplo, de diferencia de temperatura entre el día y la noche, viento y otro tipo de cuestiones que tienen un impacto bastante importante en cuanto a el rendimiento que se le puede sacar a esta instalación. Cerro Dominador está estructurado como un project finance. La planta y la empresa ha sido beneficiada o ha logrado la contratación de contratos de suministro con el sistema chileno en licitaciones abiertas, con lo cual se ha demostrado que también ha podido ser competitiva en condiciones comerciales, compitiendo con otras tecnologías y otros actores dentro del mercado, en un mercado como el chileno, que es, podríamos decir, agnóstico desde el punto de vista de las tecnologías, lo cual es una prueba también de que la tecnología está madura desde el punto de vista comercial. El 100% de la producción de esta planta será suministrado a el sistema público chileno, no público, sino de las distribuidoras chilenas, y llegará su energía a los grandes centros de consumo, tanto del norte como del sur y del centro del país. En este momento, específicamente, en cuanto a la planta CCP, está en construcción. Ya hemos llegado a más o menos un 80% de grado de avance, y está prevista que la conexión a la red suceda durante el segundo trimestre del año 2020. Esto ha sido posible, y ya les voy a mostrar después una diapositiva respecto de los hitos, pero fundamentalmente por el apoyo que ha tenido de su sponsor, que es la firma norteamericana EIG Global Energy Partners. EIG es una firma, es un private equity fund, dedicado específicamente al área de energía, con mucho expertise en el área de energía, con oficinas en 7 u 8 grandes centros de la energía en el mundo, y con amplios planes de crecimiento en el área de las energías renovables. Los contratistas, luego del periodo de crisis que les mencionaba anteriormente, en este momento que están trabajando en la construcción de la planta, son 2 empresas españolas, Acciona y Abengoa, un consorcio liderado por ambas empresas, Abengoa, que era el viejo constructor, y Acciona, que después entró, después de la crisis de Abengoa, como de alguna manera liderando ese consorcio. Específicamente la planta de concentración solar de potencia es una planta, como decíamos antes, que tiene 110 megawatts de potencia. Alrededor de la torre y de la isla de potencia que está localizada en el centro hay 10.600 heliostatos. Los heliostatos son estos espejos que proyectan el sol hacia el receptor solar. Cada uno de estos heliostatos tiene 140 metros cuadrados de superficie. Para quienes puedan prestar atención a este dato, 140 metros cuadrados, ustedes sabrán que más o menos cada uno de estos heliostatos tiene el tamaño de un departamento de bastante buenas características, bastante buena superficie. Hay 10.600 de ellos. Esto ocupa entonces un área de de más de 700 hectáreas, incluyendo la isla de potencia y el campo solar donde están localizados los heliostatos.
La torre es una torre de 243 metros, para quienes conocen Chile y Santiago, y para darles una referencia, esto es una torre tan alta casi como el Costanera Center, ¿no? La estructura más alta de Chile. Realmente es una obra muy imponente para quienes hayan tenido la oportunidad de verla, o que para quienes hayan tenido ocasión de volar hacia la ciudad de Atacama, van a darse cuenta de que se puede ver desde el avión, desde muy alto, a medida que uno se aproxima a la ciudad de Atacama. El proyecto es claramente visible. Se compone por un tanque de sales frías y 2 tanques de sales calientes, en donde se almacena el fluido, que es el responsable de conservar el calor y de generar el intercambio de calor, que es en realidad lo que genera la energía. El punto por ahí más relevante que tiene una planta de estas características es que va a tener 17,5 horas de almacenamiento. Eso quiere decir que las sales que se almacenan conservan calor que le da la capacidad a la planta, aún sin recibir radiación solar, de 17,5 horas. Eso le habilita a la planta a seguir operando durante toda la noche, aún después que ya no hay radiación solar que pueda seguir calentando las sales, sino que con las sales almacenadas en los tanques se puede producir energía. Eso hace que esta sea una planta que puede despachar las 24 horas, no solo por el hecho de estar hibridada con plantas con una parte fotovoltaica, capaz de generar durante el día cuando hay sol, sino que además por las propias características de la planta CCP, que va abasteciéndose de sales calientes durante todo el día, y esas sales calientes se usan en parte durante la noche y en parte durante el día, por ejemplo, si es que hubiera algún periodo de nubosidad. Al tener estas características, eso hace que esta sea una planta que puede generar las 24 horas del día. Es una planta que genera energía de base, teniendo como combustible, o teniendo como insumo el sol. Esta es la gran pelea, esta es la gran innovación, esta es la batalla que estamos dando. La batalla que estamos dando a través del Cerro Dominador, y por eso este es un proyecto crítico para el futuro de la descarbonización y el futuro de las energías renovables en Chile, en la región y en el mundo, es que si logramos hacer esto, vamos a tener energía de base de fuentes renovables. Por eso este proyecto es emblemático, por esto ese proyecto es tan importante, por esto es que necesitamos que todos estén involucrados en hacer que esto funcione. Aquí les doy muy brevemente un gráfico sobre cómo está diseñada una planta como esta. Como pueden ver, hay heliostatos, que son los espejos que están en los alrededores, que generan calor en un receptor que está en la parte superior de la torre. Generan tanto calor que levantan la temperatura en esa zona a 600 grados de temperatura, y esos 600 grados de temperatura lo transmiten a las sales, que son bombeadas desde el sistema, desde el tanque de sales frías hacia la zona del receptor, y allí se calientan a 600 grados. Estos son sales que, por moverse a muy alta temperatura, son sales fundidas, vale decir, no son sales sólidas, sino que se transforman en un líquido, una especie de sopa. Y esta sopa circula por el sistema de tuberías de la torre y el sistema de la isla de potencia. De allí pasan a los tanques de sales calientes, desde donde son despachados hacia el sistema de intercambiador de calor. Allí generan vapor, y es el vapor lo que hace mover la tubería. Entonces, esencialmente es un sistema que lo que hace es generar calor, y este calor se utiliza a su vez para generar energía. Por eso se habla de que, contrariamente a lo que es una planta fotovoltaica, en el caso de la tecnología CCP, estamos hablando de una generación indirecta. Primero se genera calor y después, a partir del calor, se genera la energía eléctrica. Aquí tenemos un layout, un esquema de la planta. El círculo anaranjado que ustedes ven en el medio es la isla de potencia, en donde está ubicada la torre, y todos los tanques de sales, el sistema de intercambiación de calor, la turbina, desde donde se genera.
y alrededor los puntos celestes es un esquema de donde están ubicados todos estos heliostatos, los 10.600 heliostatos que componen el campo solar. A su vez, fuera del círculo, del diámetro del campo solar, está la planta fotovoltaica, que está dividida en dos sectores, un sector de 62 megas y otro de 38 megas, y todo esto es el layout del complejo Cerro Mirador, a pesar de que el título dice plantas SP, pero está también la planta fotovoltaica, incluyendo las líneas de conexión que evacúan la energía que se genera en esta planta hacia las líneas de transmisión y de allí hacia el sistema, ¿no? Muy brevemente, la planta fotovoltaica tiene 100 megawatts, 392 paneles fotovoltaicos en seguidores de un eje, los trackers, ocupa un área de más o menos 500 hectáreas, y tiene por la buena ubicación tiene un buen factor de planta que anda en alrededor de 33%. Actualmente está en operación. Importante es que durante la fase de construcción ocupó alrededor de 500 trabajadores de la zona de María Elena. Aquí, bueno, les voy a mencionar brevemente los hitos. En el año 2013 es cuando se concibe esta planta y empiezan los primeros detalles respecto a la elección del lugar, los permisos ambientales. Allí se participa en los PPAs, en la licitación de suministro a las distribuidoras del sistema chileno, y se adjudican PPAs por 15 años, que iniciaron su despacho en el año 2019. En el año 2014 se inicia la construcción de la planta. Al principio la planta iba muy bien. Esto era un proyecto de la compañía española Abengoa, que es una compañía que ha la construcción de plantas termosolares, tanto de tecnología de torre como otras tecnologías, como podría ser el Parabolic Through. El proyecto es premiado en el año 2015 como la mejor iniciativa de infraestructura sostenible por el BID, hasta que llegamos al año 2016, y en el año 2016 ocurre la crisis financiera de Abengoa, que hace que el proyecto se paralice, tanto sus etapas fotovoltaica como termosolar. Se inicia un periodo de negociaciones entre las dos compañías, porque EIG ya había tomado una pequeña participación financiera, y al final de esa negociación, EIG, Global Energy Partners, que es el actual dueño, toma la propiedad, primero el control y después la propiedad del 100% de la planta. A finales de 2016, EIG recomienza la construcción de la planta fotovoltaica, lo cual termina en el año 2017, y ahí también se trabaja muy fuertemente en el proceso de cierre financiero y en la consecución de nuevos contratistas, ante la imposibilidad en ese momento de seguir trabajando con Abengoa por una cuestión de falta de bancabilidad, por una cuestión de garantías y muchas otras que hacía que fuera imposible en ese momento financiar un proyecto que tenía como constructora Abengoa. El cierre financiero y el cierre con el nuevo consorcio constructor se logra a mediados del año 2018. Ahí se reinicia la construcción de la planta CCP, y hoy estamos ya, como decía antes, en el 80% más o menos de ejecución, y esperamos que para mayo del 2020 vamos a tener la recepción provisional, y para esa fecha también vamos a tener la operación comercial de la planta. Esto se da en un escenario de descarbonización que hemos comentado muy brevemente. Hay un cambio del escenario en Chile, se está dando no sé si me estoy excediendo mucho en el tiempo de mi presentación, pero bueno, voy a ir más rápidamente si es necesario. Tú me dirás, Carlos. Sí, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, adelante. Prometo apurar. Tenemos un escenario de descarbonización en donde, como decía Cristian y como decía Darío, esto abre oportunidades ante el retiro programado que va a haber de todas las centrales a carbón y termoeléctricas, de la necesidad de un reemplazo, y ese reemplazo, bueno, hay pocas tecnologías que estén
tan bien preparadas como para poder ocupar ese espacio como la tecnología CCP, que brinda los atributos, los servicios, la flexibilidad necesaria para que el sistema reemplace esas centrales a carbón por centrales renovables, y en este caso, como decía antes, la tecnología solar CCPE es una de las mejor posicionadas, ¿no? por los atributos técnicos que dispone. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero hay un escenario de descarbonización que ha sido preparado por el Coordinador Eléctrico Nacional, en donde se puede ver en el gráfico cómo a medida que pasan los años, inclusive esto es bastante conservador, a medida que pasan los años, la tecnología CCP va adquiriendo una mayor preeminencia o preponderancia o participación, podríamos decir, en la matriz energética chilena. Y ahí, Cerro Dominador, nosotros sentimos que estamos en una posición de liderazgo al tener la experiencia que tenemos y al estar ya fuertemente pensando en la instalación de nuevos proyectos en Chile para la generación con CCP. Muy rápidamente, bueno, los aspectos medioambientales para nosotros han sido muy importantes. Esto está localizado en el desierto, es desierto extremo, es lo más parecido que hay en la Tierra a la superficie de Marte, realmente no hay absolutamente nada. No hay superficie, no hay vegetación, no hay agua superficial. La planta está diseñada para tener un mínimo impacto en términos de uso de agua y en términos de otros impactos ambientales como puede ser vertido de efluentes, emisiones y demás. No tiene impacto en áreas pobladas, de hecho la planta se está convirtiendo en sí misma en un atractivo turístico y en eso ya estamos trabajando fuertemente con la Municipalidad de María Elena, que es nuestra comuna de inserción. En cuanto a los aspectos sociales y comunitarios, también hemos trabajado muy fuertemente y muy alta cooperación con las autoridades locales, fundamentalmente con la Municipalidad de María Elena, que ha siempre colaborado muy fuertemente con nosotros, junto con el resto de las autoridades regionales, como la Intendencia de Antofagasta. La planta ha producido más de 1000 puestos de trabajo en un periodo de construcción, y van a haber alrededor de 80 en el periodo de operación. Nosotros nos hemos propuesto, a través de un programa comunitario, entrenar a la gente, de tal manera que los empleos que son por naturaleza en un proyecto temporales, ¿no? O sea, empiezan y terminan mientras está la obra, formar a la gente para que puedan tener trabajos más estables a futuro, y para eso hemos hecho un montón de cuestiones, como por ejemplo la formación de guías turísticos y formación mejorar las capacidades de aprovechamiento turístico de la región. Y además, nuestro proyecto estrella desde el punto de vista comunitario ha sido el programa Espejos, que está focalizado hacia el entrenamiento y la contratación de mujeres de la zona de María Elena, para que puedan trabajar en la planta y para que puedan tener experiencia en el manejo de maquinarias pesadas, en un área fundamentalmente minera, y esto ha tenido un muy grande éxito. Nosotros tenemos en la planta de aproximadamente las 1000 personas que están trabajando, un porcentaje muy muy alto, que supera el 75%, son de la región, y de ellas alrededor de un 30% son mujeres. Y esto nos llena de orgullo porque le estamos dando sus primeros trabajos a mujeres que en muchos casos ya de edades en donde es difícil tener sus primeros trabajos, y bueno, eso ha logrado que tengamos un muy alto grado de inserción y de recepción favorable dentro de la comuna. Además, las patentes municipales están siendo pagadas desde el año 2017 en la Municipalidad de María Elena. Las patentes municipales, las empresas pueden elegir dónde pagarlas, si bien en sus oficinas, en la sede de sus oficinas principales o en la sede de sus faenas. Nosotros estamos localizados, nuestras oficinas en Las Condes, una de las comunas más ricas de Chile, y hemos elegido pagar nuestras patentes municipales en la Municipalidad de María Elena, que es una de las comunas más pobres de Chile, y eso es un cambio muy importante en la vida y en los recursos financieros que dispone esta comuna para poder llevar adelante sus programas comunitarios, sus programas educacionales de salud, y eso también es algo muy importante, y hemos logrado que muchas otras empresas sigan nuestro ejemplo. Bueno, esa es toda nuestra presentación. De vuelta, esto es Cerro Dominador.
Confiamos en que tendremos mucho éxito, los alentamos a que nos sigan, y cualquier pregunta que tengan estamos a disposición para contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación. Le quería preguntar a los panelistas si no les importa que extendamos el webinar unos 10 minutos más para responder algunas de las preguntas. Ningún problema. Sí, por supuesto. Ok, muy bien. Pues en ese caso, sin mayor preámbulo, vamos a responder las preguntas. Juan T. pregunta, ¿a cuánto ascienden los costos variables no combustibles de este tipo de proyecto? Me imagino que se referirá al proyecto Cerro Dominador, considerando que el agua es fundamental para tener una operación óptima de la radiación mediante los espejos heliostatos. Aproximadamente, si manejan una figura. A ver, costos variables de combustible no hay. No sé si dice, entiende la pregunta. Costos variables no combustibles. Y se refiere a consumibles como, por ejemplo, el agua, principalmente. Bueno, sí, ahí tenemos algunos costos variables, como que en realidad no son variables porque en el caso particular de Cerro Dominador tenemos un contrato de suministro con un suministrador de la zona, que es una empresa que tiene agua por sus operaciones. El agua que se consume es un agua realmente negligible, digamos, muy, muy pequeño. Su monto comparado con otras faenas en la zona, como pueden ser las mineras, que realmente tienen muchos consumos de agua. Y nosotros lo que tenemos es un contrato a largo plazo con uno de estos proveedores en modalidad take or pay. Entonces nosotros nos aseguramos un suministro. En este caso, para darles datos bien concretos, el suministro que nosotros necesitamos es el de 4 litros por segundo, ¿no? Y está asegurado y no es un costo muy importante en un proyecto de estas características y con las inversiones que tenemos estas características. Hay otros costos variables que son muy, muy mínimos. Hay costos necesitamos una planta de GNL para algunas operaciones, como por ejemplo el descendido cuando haya que hacer el fundido de las sales, temas puntuales, y también algunos suministros eléctricos en momentos de parada, por ejemplo, técnicas de las plantas. Pero ninguno de esos consumos variables son importantes y mueven la aguja desde el punto de vista de la viabilidad financiera de un proyecto de esta naturaleza. Muy bien. Cristian, Yo podría también complementar un poco el comentario de Pablo. Bueno, dada la pregunta referida a los costos reales no combustibles, el costo variable total es igual al costo variable combustible más el costo variable no combustible. Dado que el costo variable combustible que es cero, básicamente el costo variable total está dado por el costo variable no combustible. Los consumos de agua, en general en las plantas CCP, son bastante reducidos a un proceso termoeléctrico convencional porque, dado que naturalmente las plantas CCP están ubicadas en zonas desérticas, por lo tanto el ciclo de enfriamiento es con aerocondensadores. Entonces no hay una torre de enfriamiento húmeda estándar. Por lo tanto el consumo de agua baja ostensiblemente. Entonces, dado que el costo variable total es equivalente al costo variable no combustible, el costo variable básicamente está, como había comentado en mi presentación, bajo $5 al megawatt hora. Y en el fondo tiene distintos componentes y el agua es uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero no, los consumos de agua con aerocondensadores, o sea, con ciclo de enfriamiento seco, en el fondo basado en aire, con ventiladores de tiro forzado, tiro inducido, no generan consumo de agua, que es el gran consumo de agua que generan los ciclos convencionales termoeléctricos. Así que bajo $5 por megawatt hora sería el costo variable no combustible, que es equivalente al costo variable total. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, preguntan también sobre Cerro Dominador, si la operación de esta planta será 24/7 o se despachará en periodos fuera de sol y almacenará durante el día. Bueno, es una planta como decíamos antes, una planta combinada, no tiene una parte solar y una parte fotovoltaica. Obviamente la parte fotovoltaica se va a despachar en las horas solares.
La planta termosolar está diseñada para despachar fundamentalmente durante la noche, pero no solamente durante la noche. La planta va a tener 17,5 horas de capacidad de almacenamiento. Eso le da la capacidad de generar durante un ciclo de 24 horas, dependiendo de las características de los días, ¿no? Puede haber días nublados en donde no se llegue a un nivel de almacenamiento lo suficientemente alto como para poder despachar las 24 horas, pero la capacidad técnica está para que la planta despache 24 horas. Un dato que por ahí les interesa es que en el momento en que esta planta se termine, va a ser la planta con la mayor capacidad de almacenamiento del mundo, va a batir el récord del mundo en capacidad de almacenamiento, va a tener la más alta. Hay otras plantas, y esto depende un poco del diseño de la planta, y el diseño de la planta depende también de las señales del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando el mercado? Hay plantas que están diseñadas para, no hay dos plantas SP iguales, cada planta se diseña de acuerdo a la característica de la demanda. Hay plantas, por ejemplo, que están diseñadas solamente para despachar durante las horas de la noche. Hay otras que tienen como esta un espectro más amplio y prefieren, o en algún momento se determinó que por preferencias o por conveniencias comerciales, de acuerdo a cómo era la demanda, pudieran despachar 24 horas. En este caso es una planta que tiene la capacidad de despachar 24 horas, dada la importancia que tiene su capacidad de almacenamiento, que es muy alta. El tema del almacenamiento también es algo que tiene un impacto bastante amplio, bastante importante en el costo de construcción de la planta, ¿no? O sea, mayor capacidad de almacenamiento, mayor necesidad de CAPEX, ¿no? De capacidad de capital. Entonces, también es como que la evolución va indicando que cada vez más las nuevas plantas que se están diseñando, Cerro Dominador es una planta que se diseñó hará 5 o 6 años más o menos, los últimos diseños ya van mucho más focalizados a tratar de satisfacer la demanda en ciertos periodos del día y por ende optimizar también la necesidad de almacenamiento. Por eso es que, por ejemplo, se mencionó la planta Nord 3 en Marruecos, que tiene, si mal no recuerdo, 10,5 horas o 10 horas de almacenamiento, o 7. Y esa es una planta más dedicada específicamente a las horas nocturnas, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Pues espero que sí. Pues hay una pregunta que, bueno, va a ser la última pregunta que vamos a responder en vivo, pero recuerden, todas las personas que nos están viendo ahora, que van a recibir las diapositivas y ahí van a estar los datos de contacto de los panelistas, así que los pueden contactar para resolver cualquier duda y bueno, si ellos le responden, queda cada uno, ¿no? Pero la siguiente pregunta es, ¿cuál es la perspectiva para la aplicación de tecnologías de media concentración como colectores lineales Fresnel para calor de procesos? No sé si ven algún plan, hay alguna iniciativa en Chile para usar colectores para calor de proceso industrial. Sí, hay dos instalaciones de colectores solares de ese tipo para principalmente procesos de electrotensión o electrowinning, que requieren temperatura entre 90 a 110 grados Celsius. En realidad no es algo tan de tanta temperatura, y es una solución que naturalmente permite generar calor sin el uso de combustibles fósiles. Como dije, hay dos instalaciones de ese tipo en dos empresas mineras, ¿de acuerdo? Y los colectores planos Fresnel son adecuados para ese tipo de prestaciones. Para proyectos CCP que requieran el fondo o cuyo objetivo sea la generación eléctrica, las tecnologías de torre y centro parabólico son más apropiadas, que tienen una performance mejor que los colectores Fresnel. Pero para efectos térmicos sí hay dos instalaciones. Pablo, parece que querías decir algo. No. Ah, ok. No sé pero sí sabemos que hay planes de
sobre todo en faenas mineras, como decía Cristian, de utilizar, porque acá estamos hablando de concentración solar de potencia, que es la producción de energía. Está también toda la zona de desarrollo potencial de lo que es CSH, no CSP, CSH, Concentrated Solar Heat, porque los procesos industriales necesitan en muchos casos la producción de calor para sus propios procesos, valga la redundancia, ¿no? Y ahí también hay planes, o por lo menos hay en la tabla, en el tablero, digamos, de diseño, se están pensando cuestiones o instalaciones que puedan llegar a suministrar esa necesidad de calor industrial a ciertas faenas mineras y otros procesos industriales de concentración solar, ¿no? Que es un concepto un poquito más amplio, ¿no? Un concepto más amplio que el de concentración solar para la generación de electricidad. Esto sería para la generación de calor. Y eso también tiene un ámbito de aplicación y de desarrollo potencial a futuro bastante amplio. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, creo que ha llegado la hora de dar este webinar por terminado. Muchas gracias a todos los ponentes, a Pablo, Cristian, Darío. Muy interesantes sus presentaciones y así lo han estado expresando también los asistentes a través del chat. Así que no soy yo solamente que, bueno, y pues nada, no sé si quieren decir algunas palabras a los asistentes antes de que cerremos el webinar. No, por mi parte, solo agradecer a todos los participantes y a los organizadores por darnos la oportunidad de contar un poco más sobre el rol de la energía solar en la matriz eléctrica chilena. Así que muchas gracias a todos. Lo mismo por mi parte. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por las preguntas. Estamos somos muy optimistas sobre el futuro de esto. Creemos que la concentración solar de potencia y obviamente la tecnología, el sol como fuente de energía tiene un futuro increíble. Así que todos aquellos quienes estén pensando involucrarse en esto, los alentamos fuertemente y a seguir tanto el desarrollo de nuestros futuros proyectos y futuras, digamos, emprendimientos y estaremos muy contentos de conocerlos en alguna oportunidad que se dé la oportunidad, valga la redundancia. Bueno, por mi parte, agradecer nuevamente la invitación y señalar y enfatizar que estamos en un periodo de transición energética clave para nuestro país, donde es fundamental el rol de las tecnologías de generación solar, dado el enorme potencial que tenemos como país. Gracias. Pues muchas gracias a todos y bueno, quería recordarles que la próxima semana, el 12 de junio, tendremos un webinar sobre el futuro de las renovables en Colombia. Así que vayan a nuestra página web atainsights.com y ahí podrán apuntarse a este webinar también. Así que muchísimas gracias y que tengan todos un buen día o buenas tardes. Chao. Buen día.